Ya, el método de anillos lo que hace es, o surge al hacer la rotación, pero ahora en torno al eje Y de la función. ¿Ya? Recordemos cómo se hacen los anillos. Entonces tengo mi función y ahora va a rotar en torno al eje Y. ¿Ya? Identificamos el método de anillos o el método de discos eh, dibujando el sólido que se va a formar, que se quiere formar. ¿Ya? Si esta es la función f, que se quiere hacer rotar en torno al eje Y desde un cierto intervalo A, B, ahí, ¿cierto? Si lo hacemos rotar, esto va a rotar así, y acá se va a generar una imagen simétrica, ¿sí?, de mi función en un corte transversal que le hago eh, a mi sólido. ¿Ya? El, el sólido se va a formar aquí, ¿sí? ¿Sí? Así. Y esto es de hacer también sólido, ¿sí? Pero aquí voy a tener un espacio vacío, ¿ya? De hecho, podría uno pensar que aquí también tenemos la otra parte ¿sí?, del agujero, ¿cierto? Y nos queda algo así. Cuando calculamos las sumas de Riemann, lo que hacemos es un rectangulito, ¿cierto? El rectángulo aquí en uno de los intervalos de la partición dibujamos y este va a aproximar el área de la función bajo la curva y el eje X, ¿ya? Y en este rectángulo nos tenemos que fijar para hacer la rotación, ¿ya? Este rectángulo se va a mover aquí también a lo largo de toda todo el sólido que se genera, ¿sí? Entonces lo que va a producir este rectángulo al rotar va a ser justamente un anillo, ¿sí? Entonces se genera, con eso lo voy a hacer, voy a dibujar acá un anillo, me queda muy bien, pero bueno, la idea, ¿cierto? Ese cuerpo es el que está pintado aquí en rojo, ¿ya? Y ese es el anillo que hace que esto tenga el nombre de método de anillo. Entonces, ¿cómo calculo el volumen? El volumen de esto va a estar dado, o sea, del anillo, va a ser como un disco, pero con un agujero, ¿ya?
le quitamos el centro. ¿Ya? Y el centro va a corresponder al agujero del anillo. Entonces, un disco menor el centro, este mismo centro también es otro disco de radio menor. El radio del disco mayor es esta imagen, ¿ya? O sea, perdón, esta preimagen es el x sub i más 1 de mi intervalo. Y el disco menor tiene radio hasta aquí, simplemente, que es el x sub i. ¿Sí? Entonces, si lo veo desde arriba, tengo una situación así, en donde este radio es el x sub i y ese radio completo es el x sub i más 1. Entonces calculo el área de la circunferencia mayor, que sería pi por el radio al cuadrado, ¿sí? El radio mayor R, y le descuento pi por el radio menor al cuadrado, ¿ya? R1, R2, este es R1 y este es R2, ¿ya? Entonces lo que se hace es que el pi, que es común, ¿cierto? Se factoriza. Tenemos R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Es una suma por diferencia. Y tenemos R1 más R2 por R1 menos R2. ¿Ya? Esta diferencia que está aquí es la diferencia entre los xi más 1 y xi. O sea, se va a transformar en nuestro delta x. ¿Ya? Pero en este cálculo de volumen no hemos considerado la altura de los discos. Entonces, la altura de los discos la podemos pensar como la imagen del punto medio. ¿Sí? Entonces, la altura va a ser igual a la imagen del punto medio entre x sub i más 1 y x sub i. ¿Ya? Y ese es el punto medio. Es decir, es un x sub i más 1 más un x sub i sobre 2. ¿Ya? Entonces, aquí, todo esto está siempre multiplicado por f de ese punto medio, ¿ya? Porque son las alturas. Los dos discos tienen la misma altura. Entonces, aquí por f de t sub i, etc. Por f de t sub i. ¿Ya? Ahora, el R1 y el R2 están aquí expresados. ¿Ya? Aquí me queda pi R1, que es x sub i más 1, más R2, que es x sub i, por la altura, f de t sub i, por
mi diferencial de los radios, pongámosle, llamémosle el dx, ¿ya? Aunque este en realidad no corresponde porque estamos haciendo simplemente un disco. Este del dx va a ir después con la integral. Fíjese que esta expresión, x sub i más 1 más x sub i, es lo mismo que esta expresión, pero dividida por 2 o multiplicada por 2. Entonces, hacemos un cambio, un ajuste, dividimos por 2 y multiplicamos por 2 para obtener que este elemento de aquí es simplemente el t sub i. Entonces queda t sub i por f de t sub i y nuestro diferencial, ¿cierto? Este x sub i, o sea, el t sub i y el de acá son elementos del dominio, entonces son un valor para x. Este es el volumen de un anillo. Entonces, el volumen total va a ser la suma de todos estos volúmenes y que se va a transformar simplemente en la versión continua como la integral, ¿ya? De 2pi, en la integral entre a y b de x por f de x en dx, ¿ya? Aquí tenemos nuestro x, aquí tenemos nuestro f de x, y aquí tenemos nuestro dx, y esto, si lo sumo, ¿cierto? Aplicando la sumatoria, y luego a esa sumatoria le aplicamos el límite, cuando la partición, ¿cierto? Tiende a tener muchos puntos, infinitos puntos, ya tenemos nuestro caso continuo, y esta es nuestra fórmula de cálculo del volumen en un anillo. En nuestro taller tenemos unos cuantos ejercicios que, bueno, los vamos a llevar para aplicar esta formulita. En el ejercicio 3, tenemos que encontrar el volumen del sólido obtenido al hacer girar en torno al eje Y una región que está encerrada por, en el primer caso dice y cuadrado igual a 4x y x igual a 4. Ya, veamos primero el dibujo de esto. X igual a 4, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3 y 4. Es una recta vertical, ¿cierto? Aquí tenemos el 4. Y el y cuadrado igual a 4x, lo podemos escribir o bien como y cuadrado sobre 4 igual a x, o bien como y igual a 2, o valor absoluto de y, ¿cierto? Igual a 2 por raíz de x. ¿Ya? Ahora, podemos pensar también que estas son, como en este caso, que no son funciones de x, sino que son funciones de y. ¿Ya? Entonces, esta expresión no es otra cosa que una parábola y cuadrado igual a 4x, ¿ya? O sea, así y así, que se abre hacia los positivos, hacia los x positivos, ¿cierto? Y este es nuestro otro nivel, ¿ya? Y tenemos que hacerlo girar entonces la región encerrada entre estas dos curvas. Sería la región, estoy pintando aquí en
amarillo y que gire en torno a I. ¿Bien? Ahora, ¿qué opciones tenemos para resolver este problema? Bueno, al abordarlo nos damos cuenta, o al dibujarlo, nos damos cuenta de que esta parte y esa parte son simétricas respecto al eje X, por lo tanto, basta con que yo calcule un volumen y obtengo el volumen total cuando lo multiplico por 2, ¿cierto? Son iguales los dos volúmenes al rotar. Entonces, me simplifica el problema sabiendo que esto se traduce a calcular el volumen de esta región al rotar en torno al eje Y. Pero esta región está descrita por una función f de x, ¿ya? Que va a ser esta de acá, 2 por raíz de x, ¿ya? Y aquí voy a hacer hasta el 4, del 0 hasta el 4, ¿ya? Y esto, como tiene que girar en torno al eje Y, se van a producir los discos, ¿cierto? Que habíamos visto en la parte anterior de este video, ¿sí? Estos discos, ¿ya? Para generar el volumen que me piden. Entonces aplicamos el método de los discos. ¿Qué dice el método de discos? Entonces que el volumen va a ser igual a 2pi por la integral entre a y b de x por f de x en dx, donde para nosotros el f de x es 2 por raíz de x, ¿ya? Entonces esto queda 2pi por la integral entre 0 y 4 de x por 2 por raíz de x en dx, lo que es lo mismo, 4pi por la integral de 0 a 4 de x raíz de x en dx. Ya, pero recordemos que esto es simplemente el volumen de la parte de arriba, el volumen que queda en el semiplano superior. Entonces, este es el volumen 1, ¿ya? Cuando yo calcule esta integral, llamémosle k, que va a ser fácil de calcular, ¿cierto? El volumen total va a ser igual a 2 veces el volumen 1. Y aquí tengo mi respuesta, ¿ya? O sea, 2 por k. Entonces lo que queda es simplemente calcular esta integral. Aquí bueno, nos damos cuenta de que al hacer rotar en torno al eje Y, la función, se generan unos discos, ¿ya? Hay que pensar siempre en el rectángulo que se está haciendo girar, aquí, ¿ya? En ese rectángulo, ¿cómo gira ese rectángulo? Y dependiendo cómo gire, va a ser la figura que va a formar, el cuerpo que va a formar. Va a formar o bien un cilindro, un disco, que es un cilindro finalmente, o va a formar un anillo. Entonces, esa es la clave para distinguir cuál es el método que tengo que utilizar. Uno podría también abordar este mismo problema mediante discos. ¿Ya? ¿Se podrá hacer por discos? Bueno,
A ver, observemos. Observemos que lo que quiero hacer es rotar esta región en torno al eje Y. Entonces, lo que estoy haciendo, fíjense, voy a hacer una rotación de los ejes, este es el eje X. Voy a hacer una rotación. Ahora aquí va a estar mi eje Y y aquí va a estar mi eje X. ¿Ya? Y voy a tener esa curva en ese nivel. Aquí está el 4. Esto es así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esto va a girar en torno al eje Y, siempre. Al hacer en torno al eje Y, voy a hacer girar aquí tengo que tener un poquito de cuidado porque cuando calculo, hago el rectángulo, ¿cierto? Este rectángulo efectivamente va a quedar como un disco, ¿cierto? Ese es mi radio, ¿sí? Pero voy a calcular el volumen de el cuerpo que no quiero, ¿ya? Entonces, el volumen aquí va a tener que calcularse como la diferencia entre el volumen de este cuerpo que está quedando aquí rojo de esta forma, así, ¿sí? Menos el volumen de lo que fuese el cilindro que lo contiene, ¿ya? Y aquí tenemos, no sé si se puede ver, ¿sí? Entonces, cuando calculamos aquí por método de discos, vamos a calcular el volumen de la región de como de un agujero, del tamaño del agujero, y no del sólido, ¿ya? Entonces eso hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? ¿Pero se puede hacer por discos? Sí, se puede hacer por discos teniendo esa diferenciación.